Hola, muy buena. Quería grabar un vídeo hablando de Property Based Testing. El viernes pasado estuvimos viendo un poco el tema de los rangos y la verdad es que la cata de Maximum me parecía bastante buena idea, pero luego me he quedado pensando y realmente no me gustaba tanto. Así que me he fabricado mi propia cata basada en esta, que se llama la Nesticata, ¿vale? En este caso, pues ya he completado, por ejemplo, la iteración 1, ¿vale? Que consiste en implementar algo bastante simple, que ni tan siquiera requiere Property Based Testing, ¿vale? Para tener un sistema sobre el que trabajar. Y luego ya una vez obtenido este sistema sobre el que trabajar, pues empezamos con la iteración 2, que aquí es donde verdaderamente se puede implantar Property, ¿vale? En este caso, pues nosotros tendríamos estamos por esta parte, ¿no? Continuando con la historia previa. Os recomiendo que pauses el vídeo de antes para ver el enunciado. Hay una persona encargada de llevar muchos Nesti a otras personas, ¿no? Y he estado replanteando cómo podría hacer esto. Y me he dado cuenta de que realmente podría haber hecho un test donde yo le paso una cantidad n de amount, o sea, sin tener un control específico de positivos, negativos, o qué rango es el que quiero acotar a la hora de poner esos integers. Y me he dado cuenta de lo siguiente, me he dado cuenta de que no es lo que yo estoy buscando, porque para mí, idealmente esto, el Property Based Testing con TDD es la etapa final o la evolución natural de cuando yo tengo un test con una regla de negocio con todos los valores, vamos a decirlo así, puestos a manubrio, ¿no? Como podría ser este caso de aquí. Luego tendríamos un test que, por ejemplo, podría ser parametrizado, ¿no? Que podría ser la evolución de este test, que puede ser algo así como hardcodeado. Y luego tendríamos el test parametrizado, que es el que nos ayudaría a no tener que estar poniendo input y expected en, eh, a- perdón, un test de property en vez de parametrizado, que es la etapa final, que es el que nos ayudaría a no tener que estar poniendo inputs y outputs dentro de la parametrización, que además quita mucha legibilidad. Y en este tiempo que he estado jugando un poco, me he dado cuenta de lo siguiente, de que por un lado no estamos dando prioridad a la parte de los literales, de tener una parte de literales por un lado, una parte de parametrización por el otro y una parte de property al final. ¿Por qué digo esto? Porque me he dado cuenta de que si nosotros hacemos la evolución del código natural, ¿no? Que pasamos del literal luego a un parametrizado, vamos a ver ciertos patrones, ¿no? Ciertos patrones que nosotros estamos haciendo en esa parametrización y podemos separar de manera más fácil o identificar cuáles son aquellos rangos que cumplen con cierta regla de negocio. ¿Con esto qué quiero decir? Pues por ejemplo tenemos la parte de que cogemos una pequeña cantidad de Nesti de refrigerador, ¿no? Como puede ser que el mínimo valor sea el mínimo valor de latas que podemos tener y el máximo valor que puede ser en teoría, máximo valor de latas que podemos tener menos 1, ¿vale? Y nosotros estamos chequeando eso en la parte de los test, ¿vale? Entonces, en esta parte pues estaríamos chequeando que estamos cogiendo una pequeña cantidad y en esta regla de negocio estamos chequeando que estamos cogiendo una cantidad mayor al número que nosotros requerimos, ¿no? O sea, que del número inicial. Entonces ya estamos contando con que va a haber un restock. Se ve por las reglas de negocio que yo he puesto aquí, pues si tú te has pasado de
del número de latas que tú puedes haber obtenido, pues automáticamente nosotros haremos un resto con el número de latas que nos pueden caber en el refrigerador, ¿vale? Entonces cuando yo voy aquí, me doy cuenta de que si yo le mando aquí de mínimo valor el número máximo inicial de latas que puedo tener hasta el infinito, pues esto siempre te va a dar esto, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos acotando el problema, esos rangos en cosas que nosotros podamos entender de una manera más sencilla, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque si son simplemente nosotros le apuntamos aquí a un integers, no tiene sentido ninguno, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros declaramos aquí el integer vamos a descubrir un montón de fallos, pero no vamos a ver las reglas de negocio. En caso de cuando nosotros hacemos la parametrización, si estamos empezando a ver esas reglas de negocio que estamos intentando cubrir con un solo test con muchos casos, ¿no? Y entonces ya la evolución natural de esa parametrización pues se da más fácil a cumplir ciertos rangos. ¿Esto qué significa? Que para mí hacer TDD con Property Based Testing no tiene por qué ser lo mismo que hacer Exploratory Testing. Al final son dos casos de uso que pertenecen a, a cosas diferentes, ¿no? Por un lado estamos haciendo TDD donde no tenemos un sistema y por el otro lado tenemos Exploratory Testing que consiste en testear en base a la experiencia que tú tengas de negocio, un sistema que ya está funcionando. Así que por mi lado hacer property de primeras me parece un poco sobre ingeniería. Y luego por el otro lado, la discusión de si nosotros estamos poniendo aquí unos rangos predefinidos, no estamos testeando nada. Eso no es correcto. Para mí no es correcto. Para mí es correcto hacer este tipo de cosas, aunque siempre podemos trabajar en el sentido de decir, por ejemplo, si yo sé que aquí voy a trabajar con el mínimo número de latas y se supone que puede ser cero, si quiero que mi código soporte, por poner un ejemplo, que el mínimo número de latas pueda en mi código soportar negativos, pero yo los transformo en ceros, pues simplemente lo elimino de aquí, corro la terminal, corro los test y vamos a ver cómo esto falla, ¿no? Entonces aquí no nos da el expected y nos va a decir que el amount que le ha puesto aquí es un -1. Entonces, ¿cómo podemos solventar esto, no? Pues coger el amount y transformarlo a un número positivo. En este caso no está funcionando como nosotros esperamos, porque al final este amount -1 pues no está haciendo lo que nosotros le estamos pidiendo. ¿A qué se debe esto? A que en realidad estamos mezclando varias reglas de negocio. Porque si yo quiero poner aquí lo del tema de los negativos, menos por menos es más, y entonces aquí se estaría sumando. Por lo que tendría que duplicar la regla de negocio que yo tengo en mi código de producción para yo decirle que eso no es lo que quiero, sino lo que quiero es esto. ¿Esto es correcto? Uf, estamos entrando en terreno pantanoso, en mi opinión. No sé si decir que me gustaba más como estaba antes y decir que a lo mejor yo no podía permitir números negativos en un test aparte a estar haciendo esto, ¿no? Porque a lo mejor pierde un poquito de legibilidad. Y luego, por el otro lado, mezclar este caso de uso con este caso de uso, ¿se podría hacer? Sí, no. A mí me parece que no están cubriendo exactamente la misma regla y dependiendo de un caso u otro, pues el hacer cambiaría. Lo que te forzaría de nuevo a tener que recalcular ese caso de uso que tú quieres implementar. Entonces, y aquí estaríamos violando el antipatrón que yo considero que se comete mucho en Property Based Testing, que es calcular el espectro.
Esto en la cata de Maximum lo vi en varias ocasiones y no me pareció del todo correcto. Me parece más correcto definir unos rangos que nosotros podamos controlar y luego por el otro lado ponernos la gorra del Property Based Testing en el sentido de, oye, vamos a definir unos casos de uso que no puedan existir o que sean unos casos muy límite, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, ¿qué pasaría si la bebida que yo le estoy pasando es un none, no es de tipo drink o cosas así, ¿no? Pues, como podemos ver, pues muy seguramente no falle, porque realmente lo que estamos comparando aquí es si la bebida es Nestí más que otra cosa. Entonces, a mí se me ocurre que en vez de poner este tipo de caso de uso, se me ocurre que podemos reventar el programa, porque como Python no tiene ningún tipo de compilación ni nada, poner aquí por ejemplo un given y aquí pues poner algo así como complex numbers, ¿vale? Y aquí podemos tener como un allow none que vamos a poner a true evidentemente y un allow infinity a true. Entonces le vamos a decir aquí allow none, vamos a dejarlo como false porque ya que me lo he puesto Copilot, pues no le voy a decir que no y le vamos a decir aquí que vamos a probar esto y vamos a decir aquí que edge case. Entonces vamos a probar estos casos de usos límite y bueno, vamos a ver qué pasa. En teoría, si nosotros no le pasamos un número, no sé lo que puede producirse. Y si yo le debería pasar un infinito, nosotros deberíamos de devolver el resto de las latas, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué pasa. En este caso, pues... eh, se me ha pasado aquí sin querer poner el amount. Y simplemente vamos a volver a correr. Y nos está empezando a dar cosas raras, muy probablemente. Nos está diciendo aquí que amount 0j, que la verdad es que no tengo mucha idea de qué puede ser esto. Y nos está diciendo Python que no soporta instancias de enteros y complex, ¿vale? Otra cosa que se me puede ocurrir es, por ejemplo, pasar un valor float en el sentido de qué puede pasar si empieza a meter valores flotantes en esto. Por poner un ejemplo, esto entiendo yo que puedo poner aquí floats. Y vamos a definir un caso de prueba que podamos entender o definir, ¿vale? Parece que nuestro programa sigue funcionando con los floats. Y aquí se está produciendo un error flaky, ¿vale? Que esto lo que quiere decir es que nuestra instancia de refrigerador está cambiando a la vez en todos los test, ¿vale? Lo que quiere decir es como que ha pasado un primer test, pero cuando ha vuelto a correr ese primer test una segunda vez, cuando ya había pasado, no ha pasado, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es declarar una instancia de refrigerador. Entonces le vamos a quitar esto de aquí y esto de aquí. Le vamos a decir que fuera. Y como podemos ver, vamos a ver si el error se vuelve a producir. ¿No? Y está perfecto. Entonces aquí ya empezamos a tener casos raros, ¿no? En el sentido de que a pesar de que nuestro programa soporta valores float, no está consiguiendo devolver lo que nosotros necesitamos, muy probablemente porque no tenemos un caso definido
para nosotros definir esos valores flotantes. Como eso es lo que yo me refería antes, que no es lo mismo este caso que este caso. Entonces vamos a definir el mismo caso que tenemos aquí, vamos a definir un rango que esperamos nosotros con valores flotantes y vamos a pasar ese t. Vale, esto tiene un poquito más de sentido. Hemos probado el caso de uso de que acepta valores flotantes a pesar de que todo el programa sea de valores enteros. Y habría que investigar qué podríamos hacer, por ejemplo, con los valores float, ¿vale? Entonces aquí nos permitiría, por ejemplo, un allow infinity, un allow subnormal y que se puede excluir el mínimo, el máximo, cuál es el width o lo que sea. Entonces vamos a decir que vamos a hacer un allow now, a ver qué se nos puede presentar. Entonces vamos a decirle que necesitamos un allow now y vamos a ver que no nos va a dejar porque ya tenemos un rango definido para mínimo y máximo. Entonces vamos a decirle que corra esto con null. Simplemente, aunque sé que va a fallar. Ha fallado por un caso de uso que no es el null. Que esa es una de las cosas a las que yo quería atacar aquí. Que muchas veces con hipótesis no tiene sentido testear este tipo de caso de uso con exploratory testing, porque muchas veces lo que realmente necesitamos y es mucho menos pesado es simplemente poner aquí un amon como none y correr este t y ver qué puede estar sucediendo. Entonces aquí nos va a decir que no soporta instancias de in y none. Vale, entonces nuestro programa no soporta nones aquí y podríamos, por ejemplo, refactorizarlo para soportar este caso de uso. A lo que quiero decir con esto es que una cosa es lo que venía diciendo antes de Property Based Testing y otra Exploratory Testing. Para mí el Property con TDD tiene todo el sentido de que cumple unos rangos muy concretos, concretos con las reglas de negocio y muy completos en el sentido de que nosotros sabemos en todo momento lo que estamos haciendo. Están completos en el caso de uso que nosotros queremos cubrir, no en todos los casos de uso, porque si no estaríamos mixeando reglas de negocio. Y hasta aquí lo que quería decir. Espero que os sirva, os guste y la cata del Nestí estará disponible en mi GitHub, ¿vale? Hasta pronto.